Sabemos que la mortalidad es del 50% a 5 años, con una mortalidad que aumenta de un 30% cada vez que el paciente se hospitaliza, especialmente después de la primera hospitalización por falla cardíaca. Obviamente más muerto de cualquier otro cáncer, y en Estados Unidos hoy estamos contando que fue más o menos 32 billones de dólares en el año 2013 y que se va a convertir en 70 billones y yo creo que aún más en el año 2030. Gracias a Entresto va a ser más, porque esto fue antes de Entresto. Como decíamos, el objetivo de estos estudios es mejorar el estado clínico, mejorar la capacidad funcional, pero al mismo tiempo mejorar la mortalidad del paciente y la hospitalización. Se les va a presentar un caso clínico de un paciente que tenemos en la práctica clínica. Un paciente es un hombre de 56 años, se presenta con edema grado 2, con dificultad para respirar, dificultad para caminar una cuadra, no es capaz de subir más de un piso, duerme en la sala porque le gusta ver televisión de noche y no es capaz de amarrarse los zapatos. Es el paciente que se presenta típico paciente sacando excusas de por qué tiene los síntomas. Tengo pacientes que me llegan en silla de ruedas y me dicen, no, es que mi mamá no puede caminar más. Cuando usted explora es que tiene falla cardíaca y la gente se va acomodando al estilo de vida. Amarrar sus zapatos, la vendomnea típica del paciente con congestión cardíaca persistente. Historia médica típica de un paciente hipertenso, con diabetes controlada con la medicina, apnea del sueño, obesidad con un índice de masa corporal del 35. Una historia social, casado con 2 hijos, dejó de fumar hace 15 años y toma licor en los fines de semana. Una paciente familiar con historia de hipertensión y diabetes en la madre y con historia de accidente cerebrovascular en el papá. Un ecocardiograma de un paciente hipertenso con hipertrofia ventricular izquierda, una radiografía de congestión y un ecocardiograma con hipertrofia del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección del 28% y una difusión diastólica grado 2 con enfermedad valvular mínima. Se evaluaron las coronarias que fueron normales, los laboratorios, un sodio disminuido, típico de los pacientes con falla cardíaca avanzada, un poquitico de elevación del nitrógeno, la creatinina 1.5, el BNP de 850. Y él reporta que tenía cita con el electrofisiólogo, pero nunca siguió. Para el doctor Luis Echeverría, nuestros pacientes son iguales que los suyos. Van a 50 doctores, van a 4 diferentes estados de emergencia, todo el mundo les cambia las pastillas y los pacientes no tienen ni idea que están tomando. Entonces, es artículo de los de acá. Este paciente estaba tomando los sartán de 100 miligramos, metoprolol de 2 veces al día, que es uno de los errores que cometen muchos los médicos, atorvastatina de 40 miligramos, metformina, aspirina y digoxina 3 veces a la semana. Fue admititivamente al hospital a observación, se puso la furosemida intravenosa, el paciente rebaja de los kilos que tenía además de fluido, se cambia la furosemida bioral, agregamos la aldactona, regresa al seguimiento, se siente mejor, mejora la presión arterial, la frecuencia cardíaca, un poquitico elevado el potasio y la creatinina, el BNP mejoró, pero no está todavía normal o no ha disminuido totalmente. La digoxina se cambia a la digoxina diaria. Usualmente en los pacientes con creatinina un poquitico elevada yo la dejo 3 veces a la semana, pero hay doctores que son más agresivos, sobre todo para disminuir la hospitalización en el paciente que viene recurrentemente. Y se programa para poner el ICD, el desfibrilador, perdón. Como decíamos, estos momentos para nosotros tenemos cada paciente que sale del hospital tiene que tener una sesión de al menos 1 hora, que se reúne con la enfermera de egreso, con la nutricionista y con la PA del seguimiento familiar. Esa es la persona que va a llamar al paciente 24 horas después o 48 horas a asegurarse que el paciente recibió los medicamentos, que entendió las instrucciones y darle la cita al paciente para volver la siguiente semana. Ahí es donde el paciente se le enseña esto, que la mortalidad que él tiene por falla cardíaca es del 50% a 5 años, que los siguientes 6 meses son críticos porque el paciente, si se empeora en los siguientes 6 meses, es la mayor probabilidad de volver al hospital y que se empeoren los síntomas de falla cardíaca, si no se toman en cuenta. ¿Qué tenemos hoy en día? Por más de una década hemos tratado a pacientes con falla cardíaca de la misma manera. Desde el 1800 a 1991 y 92, los inhibidores de la ECA se convirtieron en la parte vital de la base de la falla cardíaca, los primeros estudios que demostraron disminución de la mortalidad con la insuficiencia cardíaca. En el 1999, los betabloqueadores se convirtieron en parte del armamentario médico, que es el metoprolol succineto de una vez al día y el carvedilol de 2 veces al día o el carvedilol de long-acting, de acción prolongada, perdón. En el 2001, con los estudios de Valhalla y de los ARA2, se convirtieron en parte de la alternativa del paciente con falla cardíaca. Realmente el Charm Study fue el que lo descubrió como parte de la alternativa en pacientes con falla cardíaca que no toleraban los inhibidores de la ECA. Los nitratos y vasodilatadores son el primer estudio en los pacientes de raza afroamericana que se demostró un beneficio significativo en los pacientes de raza afroamericana.
Y después el énfasis que puso los antagonistas de aldosterona en el mercado en el 2011. Pero después de ahí no hemos tenido ningún nuevo medicamento para disminuir la mortalidad en falla cardíaca. Han venido medicamentos que disminuyen la hospitalización o que disminuyen otros endpoints, pero no la mortalidad en falla cardíaca. En realidad tenemos una disminución, cuando usted pone un paciente en inhibidor de la ECA, usted disminuye la mortalidad en un 28% en promedio. Si le agregamos a ese inhibidor de la ECA un beta-bloqueador, disminuye la mortalidad en un 34%. Si añadimos un bloqueador de aldosterona, disminuye la mortalidad un adicional del 15%. Hoy en día, lo que hicimos con Juan Carlos, desde le cambiamos el metoprolol al succinato, le pusimos la digoxina al día, se le dio la escala de peso y el seguimiento que les conté de enfermería. Hoy en día sabemos que esta falla cardíaca se desarrolla por el aumento simpático-mimético que ya les explicaron, y para eso tenemos los betabloqueadores. Para el sistema de renin-angiotensina aldosterona bloqueamos con los inhibidores de la ECA, los ARA2 o los aldosterona, y con la neprilicina ahora bloqueamos la degradación de los péptidos natriuréticos y tenemos los efectos positivos de los péptidos natriuréticos. Al mismo tiempo, si no tuviéramos el bloqueo de la angiotensina 2, de los cetonas de angiotensina 2, la neprilicina puede aumentar los niveles de angiotensina 2 porque la neprilicina también degrada los niveles de angiotensina 2. Por eso esta molécula, que es la combinación de sacubitril y valsartan, actúa en los dos mecanismos, y por eso es que esta molécula es una familia nueva y es más interesante en la falla cardíaca porque está modulando la falla cardíaca en los mecanismos que la aumentan y la disminuyen. Ya les he hablado de los estudios que tenemos hoy en día y los que estamos corriendo en falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Hablamos del Paradigm. Eso es importante, una mención, ya lo explicó la doctora, es recordar a los pacientes que aquí todos los pacientes empezaron tomando en el abril 2 veces al día a dosis máxima, y todos los pacientes fueron pasados a las dosis de Entresto, de dosis en media de 100 miligramos y 200 miligramos antes de randomizarlos en el estudio. Son un paciente que ha sido pasado por todas las dosis, y hubo pacientes aquí obviamente que salieron del estudio. Sabemos la disminución de la mortalidad por ambas, la mortalidad cardiovascular y al mismo tiempo que el componente de mortalidad por hospitalización también en enfermedad cardiovascular. El número de Nitotris fue suficientemente menor de 21 pacientes por mortalidad. Se disminuyó la hospitalización por 21% en todas las causas de mortalidad. Eso es importante porque algunas veces, como los estudios de los anticoagulantes orales que les decía ayer, algunas veces los endpoints que son compuestos, algunas veces la mortalidad es manejada por uno de los otros endpoints. En este caso tenemos todos ellos fueron disminuidos de la misma manera. Entonces Juan Carlos retorna a urgencia con palpitaciones, se siente corto de respiración, dice que se le terminó la furosemida porque solamente le dieron 30 pastillas por 30 días y se la estaba tomando 2 veces al día. La BNP ahora de 800. ¿Qué es importante? Esos pacientes típicos vienen al hospital en los siguientes 30 días. El paciente de falla cardíaca es un paciente muy dado a usar el servicio de urgencias. Cada vez que se siente corto de respiración, cada vez que se le hinchan las piernas, corra para urgencias. Es muy difícil educar al paciente al Rescue 2 de usar furosemida en la casa o de llamar al doctor o a la oficina para poder manejar de eso. Entre eso se vio la disminución de la hospitalización, y no solamente la primera hospitalización, sino también de las subsecuentes hospitalizaciones del paciente. Y eso se encontró tempranamente. En Estados Unidos les fascina esto, porque nosotros uno de los marcadores de Medicare para que los hospitales sean pagados por el tratamiento del paciente es la disminución de la mortalidad, la disminución de la readmisión en 30 días. Y el estudio demostró que las curvas se separaban tempranamente en esa época. Por cualquier cosa, algunas veces, una de las peleas de nosotros es que muchas veces a uno le cuentan la hospitalización del paciente cuando viene por una neumonía, o cuando viene, por ejemplo, lo llaman por un enfisema, y le cuenta como si fuera una falla cardíaca porque el paciente es mío de falla cardíaca. Pero en este caso, en el test, nos gustó ver que también todas las hospitalizaciones por otras causas también fueron disminuidas. También como los cuidados intensivos, y también como la intensificación del tratamiento fue mucho menor en los pacientes con Entresto. Del 21%. En los marcadores, en los marcadores de fibrosis y pronóstico, los que nosotros más usamos, la BNP, la NT-proBNP y la troponina T. Como sabemos, si inhibimos la neprilicina, vamos a aumentar los niveles de BNP. Y eso fue lo que se ve en pacientes con Entresto, se les aumenta el BNP. Son marcadores de seguimiento. Cuando nosotros la empezamos a usar en Nueva York, nos llegaban los pacientes a urgencias. Oye, doctora, nosotros hacemos la BNP cuando el paciente viene para diagnóstico, hacemos la BNP cuando el paciente ya se va a ir, para tener una BNP basal de cuando el paciente salió, y la repetimos en la primera visita y en los primeros 3 meses después de ver el paciente.
Entonces, muchas veces esa BNP obviamente se va a aumentar cuando el paciente vuelve. Y es importante educar a urgencia y educar a los colegas que eso va a pasar y que no significa empeoramiento de la falla cardíaca, sino significa el efecto del entresto. Es más, hay doctores que dicen que uno la debería medir para ver si el paciente está tomando la medicina. La NT-proBNP en cambio es diferente, porque esa sí se degrada con la neprilicina y sí se debe inhibir. La NT-proBNP debería disminuirse con el tratamiento con entresto. La troponente se puede aumentar o disminuir y no está clara qué es lo que está pasando con esta, pero si se disminuye con el tiempo, y parece que se disminuye, pero no es tan significativo, pero en los seguimientos que estamos haciendo ahora estamos mirando la troponina T y la NT-proBNP y la BNP. Entonces Juan Carlos llega con un ritmo sinusal, con hipertrofia del ventrículo izquierdo, y el eco muestra un empeoramiento de la falla de la fracción de eyección, que pasa en muchos pacientes. A medida que la falla cardíaca avanza, se les empeora la función ventricular. Como aprendimos en España, como que les hacen eco cada 3 semanas a los pacientes. Cuando ya le mostró la doctora, en cualquier fracción de eyección a cualquier nivel, el paciente mejora con entresto, aún los que tenían fracción de eyección más disminuida. La muerte súbita. Esto es interesante porque el 45% de las muertes por falla cardíaca en los pacientes fue por muerte súbita. El 26% fue por muerte de empeoramiento de la falla cardíaca, de la pompa. Pero usted se imagina, esos pacientes fueron clase 2 y clase 3, y la cantidad de muerte súbita es alarmante alta. Cuando ellos miraron si esos pacientes se beneficiaban, o cómo fue diferente en diferentes países, en Estados Unidos somos más agresivos en los desfibriladores, pero en Europa son menos agresivos. Si miraban si había una interacción en pacientes que tenían o no tenían desfibrilador, no hubo ninguna interacción. En la mortalidad se disminuyó igual en el 20% por muerte súbita. Esas fueron todas las causas. O sea, la mortalidad total pues, se disminuyó en un 16%, la mortalidad por cualquier causa en 20%, por cualquier causa cardiovascular, muerte súbita en un 20% y en empeoramiento de la falla por un 21%. Juan Carlos tolera la máquina de apnea, perdió 5.4 kilos, pero estuvo en un crucero y ganó 9 kilos. No ha tenido tiempo para el gimnasio, ha estado de guardia nocturna, no reporta ningún síntoma nuevo y dice que se siente muy bien. ¿Qué de problemas a los pacientes? Usted tiene que prevenir esto y mejorar la calidad de vida. En los pacientes que empiezan a ganar peso, empiezan a justificar síntomas, empiezan a disminuir la actividad física, hay que tener cuidado que esos pacientes están empeorando la calidad de vida y con el tiempo se quiere que los pacientes estén más activos. Entonces este paciente se encuentra estable. Hoy en día la única definición de estable que está aplicada en las guías europeas es un paciente en tratamiento por insuficiencia cardíaca con un tratamiento óptimo cuyos síntomas y signos han permanecido sin cambio por un mes. Para nosotros eso no significa un paciente estable, pero esa es la definición de paciente estable. A un paciente estable, los pacientes estables los clasifican ellos como hospitalizados, pacientes que han sido hospitalizados en los últimos 30 días. Nosotros hoy sabemos que el aumento de las hospitalizaciones aumenta la mortalidad. Cuando vieron el entresto, pacientes que tenían hospitalizaciones en los menos de 3 meses cuando empezaron, o que nunca han sido hospitalizados, que tenían apenas más de 12 meses, tenían el mismo beneficio con entresto que los que no estuvieron hospitalizados. En los que llamaban ellos pacientes estables, o sea, que tenían una hospitalización menos estable, se había sido hospitalizado en los últimos 3 meses, 29% tuvo el evento primario, 19% murió durante el estudio. En los más estables, que los que no tenían hospitalización previa, 20% tuvo el evento primario, 17% murió durante el estudio y el 51% murió en ese paciente estable por muerte súbita. Los síntomas son persistentes. Yo creo que la enfermedad tiene un curso silencioso y todos esos pacientes se van a morir. Todos se mueren los siguientes 5 o 10 años, como lo demostró el doctor en consensos, todos se van a morir en algún punto desde el diagnóstico al final. Es importante destacar esto y saber que esos pacientes cada día se están empeorando. A unos empeoran más rápido que otros, pero todos los pacientes están empeorando. Si vuelve al examen físico, el examen físico está mejorando, tiene ya un sopo sistólico, un S4, la BNP sigue en 450, creatinina mejoró, está tolerando losartán, está con falla cardíaca con la fracción de eyección en 28% y está con la clase funcional 2 o 3, dependiendo de quién la clasifique. Entonces, en los pacientes con entresto es un paciente perfecto para entresto. Ese paciente es un paciente que ha estado estable, que estaba con un tratamiento óptimo de falla cardíaca, con losartán, con inhibidor de aldosterona, con diurético, con todo el tratamiento, paciente con falla cardíaca crónica, con una fracción de eyección menor del 35%, con un paciente con BNP elevada, un paciente, como les dije, en tratamiento estable, con todos los medicamentos que debe estar el paciente. ¿Qué exclusión tienen los pacientes? Un paciente con presión sistólica menor de 100,
sintomática o un paciente con presión al momento que lo hicieron en menos de 95 milímetros de mercurio. Uno usaba más que todo, como hablamos ayer, la presión arterial de los pacientes más avanzados es menor, pero desde que el paciente no sea sintomático no se considera importante. La fracción glomerular disminuida es menor del 30%, el potasio elevado, antecedentes de angioedema, la necesidad de tratamiento por el ARA2 o el ECA. No se está recomendando en pacientes con falla cardíaca aguda, ni pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar severa. ¿Cómo la usamos nosotros hoy en día? Entonces, si un paciente estaba tomando lisinopril a dosis óptima, por ejemplo, este paciente está tomando en el enalapril 10 miligramos 2 veces al día, usted puede parar el enalapril por 36 horas y empezar el Entresto. Lo podemos empezar a 100 miligramos y a las 2 semanas podemos aumentarlo a 200 miligramos. Las guías dicen que usted puede comparar de los 10 miligramos a los 200 y muchos doctores hoy en día empiezan automáticamente en 200 porque la comparación se hizo 1 a 1. Claro que si usted busca el estudio de Paradigm, los pacientes pasaban por la dosis de 100 antes de la de 200, ellos supieron tolerar las dosis. Si el paciente está tomando losartán o cualquier ARA2, usted puede automáticamente el siguiente día empezar la dosis de Entresto. Si el paciente está tomando una dosis alta de 100 miligramos de losartán, este paciente automáticamente podría ir a 200. Si hay algún problema con la presión, si la protección está un poquitico bajita, empiece con 100 miligramos y duplique cada 2 a 4 semanas. Si el paciente nunca ha tomado ninguno de los inhibidores de la ECA o los ARA2, hoy en día en Estados Unidos empezamos el Entresto como primera medida, 50 miligramos, 2 veces al día, y lo mismo aumentamos la dosis cada 2 a 4 semanas. Y yo he empezado muchos pacientes en esta dosis sin haber empezado con lisinopril y losartán, no he tenido ningún inconveniente hasta ahora. Sí he tenido pacientes que, por ejemplo, les contaba ayer, tuve un paciente que estaba en lisinopril de 40 miligramos, lo pasé a Entresto y tuvo angioedema. Tenemos de los 300 que teníamos, hay 2 pacientes con angioedema, ambos son de raza afroamericana, que hay un desbalance genético y esos pacientes son más propensos a angioedema. Tienen que tener cuidado, pero no creo que haya muchos pacientes aquí. Con el lisinopril tienen que tener cuidado. Si el paciente le llega a no tolerar el Entresto, que nos ha pasado, el paciente le da, no doctora, yo no toleré esto, y cogen la pastilla que tenían antes y se la toman. Hay que explicarle al paciente que si no tolera el Entresto, tiene que esperar también 36 horas antes de empezar a tomar el lisinopril que estaba tomando antes. Que es importante, lo que yo los hago a los pacientes, le digo, tómense el lisinopril hasta el viernes y el lunes empieza el Entresto, para que ellos no se confundan de que 36 horas, ¿cuántas horas son? Se toma con o sin alimento, difusión renal. Si es moderada, empezamos con la dosis más bajita y ese paciente usualmente no se aumenta la dosis a más de 100. Difusión hepática severa, en cohortes de pacientes que tenemos con SIDA, que están tomando antirretrovirales, no la usen. En pacientes con difusión hepática o trasplante hepático no se usa, solamente se usa en pacientes con difusión hepática moderada o leve. Obviamente no en pacientes pediátricos porque no ha sido evaluada, y en pacientes geriátricos no hay ninguna contraindicación con edad, y muchos de mis pacientes hoy en día son mayores de 75 años y la mayoría de ellos está bien. El único inconveniente en estos pacientes es la presión arterial, y por eso es importante, unas cosas es los diuréticos. Hay 2 escuelas en Estados Unidos. Lo que nosotros hacemos más que todo es que le bajamos el diurético a la dosis menor. Por ejemplo, si alguien está tomando 80 miligramos de furosemida y le quiero empezar el Entresto, usualmente bajo la dosis a 40 miligramos 2 veces al día y le empiezo el Entresto y lo evalúo. Si el paciente desarrolla hipotensión, lo primero que le quito es el lisinopril, porque recuerden que el Entresto tiene un efecto natriurético y es verdad, los pacientes reportan ese efecto. Lo otro que pueden hacer, si está el paciente tomando furosemida de 20 miligramos o 40 miligramos una vez al día, usualmente yo se las paro y les dejo que usen rescue dosis, que si se sienten congestionados la puedan usar, y se inicia el Entresto. Siempre hacemos ortostática al paciente. Cuando se queja de hipotensión, haga la ortostática, porque la causa número 1 de hipotensión en nuestros pacientes ha sido el uso alto de diuréticos. O cuando el paciente lo sacan del hospital y lo ve el doctor primario o lo ve el cardiólogo general en la calle, le inician el Entresto mismo, pero el paciente salió congestionado porque lo sacaron el viernes porque el paciente se quería ir para la casa para el fin de semana, pero todavía tenía 2 o 3 kilos de encima, y usted le empieza el Entresto mismo, ese paciente se va a descompensar con hipotensión y con aumento de la creatinina. Hay que saber que el paciente esté eubolémico. Con la elevación, y eso fue lo que pasó en el estudio, más hipotensión sintomática con el Entresto, hubo menor elevación de la creatinina o del potasio, fue más en el enalapril, la tos
pues, obviamente más con el enalapril. El angioedema fue aún más con el Entresto. Y acuérdense, estos pacientes habían tomado ambas medicaciones, ¿no? Los efectos secundarios no fueron significativos para disminuir la dosis en el Entresto. Se ha contraindicado en hipersensibilidad a la sustancia en pacientes que están tomando, no lo tomen nunca con el lisinopril o la ERA2. Es muy importante esto. Y cuando empezamos a hablar, otro problema es en urgencias. El paciente llega a urgencias, el médico de urgencias no sabe qué es el Entresto y lo admite por 24 horas y le cambia, le adiciona el 2.55 de lisinopril y ¡pum! El paciente tiene los efectos secundarios. Entonces hay que entrenar a los servicios de urgencia a saber eso, que llega el paciente quejándose y llega el paciente con una BNP elevada, pues le ponen el inhibidor de la ECA. Alisquerino está contraindicado, nosotros no lo usamos en Estados Unidos, no tengo ninguna experiencia con eso, obviamente no en embarazo. Importante lo que hablamos, la hipotensión, la disfunción renal, la hipercalemia, el angioedema y la estenosis de la arteria renal como cualquier otro paciente. Ustedes saben que en las guías, en ambas, en las europeas y las americanas, se incluyó Entresto como clase 1A, que la tengo acá, clase 1A, que es la clase máxima de indicación de las guías americanas y europeas. Al estar pacientes con Entresto, en pacientes estables con disfunción de clase 2 a 4, empezar el Entresto, no solamente empezarlo, sino cambiar el paciente que estaba tomando inhibidor de la ECA o ARA2, cambiarlo a Entresto por disminución de la mortalidad en pacientes con falla cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. Las guías no son tan actuales, pero la fracción de eyección que han usado es menos del 40%. Y se ha hecho para reducir la mortalidad en todos los pacientes con falla cardíaca reducida controlada. Nosotros la autorizamos a empezar desde el principio el paciente que nunca ha tenido inhibidor de la ECA y ARA2. Entonces, en conclusión, la insuficiencia cardíaca es un estado final común de muchas patologías cardiovasculares, es progresiva, con una tasa de mortalidad muy alta y con un costo sanitario muy alto. Es un problema de salud pública. A veces todas las terapias que tenemos todos disponibles, desde el enalapril hasta lo que les mostré, hasta ahora llega una terapia nueva con disminución de la mortalidad, que es con un mecanismo, un abordaje diferente a la falla cardíaca, con un abordaje de neuromodulación. El estudio Paradigma que ya les mostré, que mostró la disminución de la mortalidad en 20%, con disminución de todos los cambios de mortalidad y hospitalización en un 20%. Que el paciente fue tan bien tolerado como en el enalapril, que todos tenemos experiencia con el enalapril por muchos años, y que pues está incluido en las guías internacionales de falla cardíaca. Hoy en día es lo que tenemos para tratar la falla cardíaca. Todo esto que tenemos que le podemos añadir si queremos, pero la base ha sido el betabloqueador, el inhibidor de la ECA o ARA2, el inhibidor de la aldosterona, y hoy en día pues, tenemos que empezar a reemplazar o a buscar la terapia por los ARNES que disminuyen la mortalidad en un 20 a un 21%. Gracias.